Buenas. Os voy a explicar un poquito el tema 2 como yo lo explicaría en clase. He intentado hacerlo con otro programa, pero me ha salido un poco regular. Pues está la pizarra escrita. Estoy un poco espesa. Estoy todavía un poquito malita, así que bueno. Intentaré hacerlo de la mejor manera que pueda, ¿vale? Realmente tenéis la hoja, tenéis documentos que os ayudan, pero porque tengáis un poco pues aquello que yo os pueda aportar, ¿no? Lo grabaré en varias partes y lo iré subiendo. Y bueno, os cuento, ya os digo, ya he escrito la pizarra porque he hecho una prueba antes que me ha salido mal. Pero bueno, os voy a hablar del tema 2, que es la poesía desde el modernismo a la vanguardia, autores y obras más representativas. Si os acordáis, el modernismo ya lo vimos un poquito, aunque en novela con las sonatas de Valle Inclán, en el tema 1, que era narrativa. Lo que pasa es que en narrativa se trata muy poco. Prácticamente el modernismo es un movimiento principalmente de poesía, lírico. Si os acordáis, os dije que buscaba la belleza por la belleza, que era un movimiento, bueno, pues, que buscaba un momento de evasión porque estaba en el periodo ese de la generación del 98, en el cual está la catástrofe colonial y tienen el momento de enfrentarse a la realidad, fin de siglo también, ese momento finisecular, o evadirse en otro mundo y en otro ámbito. Entonces el modernismo busca ese sentimiento de evasión. Autores muy relevantes del modernismo que ya los vimos así grosso modo. Poesía, ¿de acuerdo? Rubén Darío sobre todo, que es un hito el hecho de que escribe Azul, publicado en 1888, y digamos que pues como que le da el nombre de, o sea, el precursor de todo. Y Salvador Rueda, que os comenté también, que era malagueño, que es de un pueblo de la Sarquía, Benaque, y que no pasó a la historia, pero realmente sí que tuvo muchísima relevancia. Y bueno, se ha pasado a la historia, pero no tanto como Rubén Darío, y que sí que merece pues ese puesto en la historia, que merece ser conocido, aunque se llevara Rubén Darío el máximo galardón, ¿no? En este caso, pues el reconocimiento eterno y el premio Nobel. También tiene su etapa modernista Antonio Machado. Y os comentaba, se ha borrado un poquito esto. Os comenté en la grabación que había hecho antes, que no valió para nada, que era movimiento simbólico, y que buscarais algunos poemas que os comento para que os hagáis una idea un poco de cómo es el modernismo. Hay un poema de Rubén Darío, por ejemplo, que se llama Lo Fatal, que dice: dichoso el árbol, que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Algo así dice, no lo sé, buscarlo, Lo Fatal de Rubén Darío. No saber ni a dónde vamos, ni de dónde venimos, eso lo dice también el poema. Es un corte también existencialista. Entonces también el modernismo tiene cierta parte, evoluciona también a cierta parte, ¿no? O al menos Rubén Darío y otros autores, a cierto existencialismo, ¿vale? Cuando hablemos de Rubén Darío. O sea, no solo el modernismo un movimiento de evasión, de buscar la belleza por buscarla, de qué bonita esta sandía, como el poema de Salvador Rueda de la sandía, que también lo podéis buscar, es muy curioso, ¿no? Qué bonita carmesí, le doy el mordisco, está fresquita,
todo esto con palabras muy bonitas, muy metafóricas, todo. No es solo ese movimiento, el modernismo, también tiene cierto existencialismo, también algunos autores, el autor más representativo, como os digo, Rubén Darío, evoluciona hacia cierto existencialismo en una de sus etapas más tardías. Eso en cuanto al modernismo que os pueda aportar. Interesante que os ojeéis, como digo, el poema de Lo Fatal y el poema de la sandía como ejemplo de ellos dos, para que veáis un poquito en qué consiste este tipo de poesía. Autor y obra del modernismo, lo tenéis en la hoja, todas estas cosas. Fecha relevante, todo es muy fin y secular, de fin de siglo. Principios de 1888, principios del 20. Entonces, tened en cuenta siempre fechas concretas, datos concretos. Prosas profanas, por ejemplo, otra obra de Rubén Darío. Datos concretos que sí que os los tenéis que estudiar, no os queda más remedio, pero porque sepáis un poquito de qué va este movimiento y podamos apreciarlo más allá, que sabéis solo los datos concretos, ¿no? Aunque bueno, sé que es lo que os interesa porque es lo que vais a poner el examen, pero bueno, por lo menos dejaros un poquito de pincelada, por sí, para que sepáis, ¿no? Porque es relevante, porque tiene ese peso en la historia. Perdonadme porque estoy un poquillo espesa, porque todavía estoy bastante regular, pero bueno, ahí vamos, haciendo lo que podemos. Luego están las vanguardias, ¿vale? Como digamos que este tema, como digo, el tema 2 se puede dividir claramente en modernismo y luego en las vanguardias, ¿no? Tiene como esos dos movimientos que debéis tener en cuenta si os hacéis un esquema, dividirlo así. Y ahora paso a explicaros lo de la vanguardia. Luego también tendríamos a Juan Ramón Jiménez, que es muy sui generis y realmente inclasificable, pero también tiene cabida en este tema.